estamos muy contentos y agradecidos de que ustedes se hayan tomado el esfuerzo de conectarse en estas horas de la mañana. Así que tenemos aquí 3 ponencias para presentar. Les recordamos siempre, en este caso, principalmente de la virtualidad, mantener apagados sus micrófonos, las cámaras como ustedes prefieran. Y en el caso de querer hacer preguntas, tenemos que esperar que cada una de las presentaciones finalice. Allí se dejarán unos minutos para comentarios o preguntas a partir del chat o a partir de la manito levantada y lo hacen verbalmente. El orden que tenemos es el que aparece en el programa. De todas maneras lo voy a mencionar para quienes no lo tengan a mano. Comenzaremos con Rodrigo Camaño, con Víctor Navarro y finalizamos con Norberto Sirio. Así que vamos a hacer la presentación, como les decía también a la gente de técnica anteriormente. La primera presentación será de Rodrigo Camaño, investigador uruguayo, que gentilmente ha presentado su ponencia en nuestro congreso y que la ponencia será a partir de una presentación de video, así que vamos a compartirla. La ponencia lleva título Marcos Velázquez, Música, Musicología y Militancia. Asociación Argentina de Musicología, Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega y Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, muchas gracias por organizar este congreso y aceptar esta ponencia. A las y los participantes y conferencistas les deseo un muy buen congreso a todos y todas. Marcos Velázquez, Música, Musicología y Militancia. Introducción. Hablar de Marcos Velázquez es hacer referencia a una de las figuras más importantes de la música uruguaya. Perteneciente a la generación que comenzó su trayectoria en los primeros años de la década del 60, recibió junto a otros la etiqueta de cantor protesta por uno y de folclorista por otros. Junto a Daniel Biglietti, Alfredo Citarrosa y los Olimareños, entre otros, conformarán una generación que cambiará para siempre el quehacer de la música uruguaya, transformándose muchos de ellos en verdaderos hitos de nuestra cultura. Quizás la suerte de Velázquez sea la de muchos pertenecientes a este movimiento. Se trata de una suerte que supone una gran trascendencia de sus canciones, muchas de ellas incorporadas al cancionero popular, versionadas por artistas nacionales e internacionales, pero con un reconocimiento reducido de su nombre. En otras palabras, la obra superó al artista. En el ámbito de la investigación, se formó bajo la influencia de nuestro principal musicólogo, Lauro Ayestarán, y fue un conocido lector de los textos de Carlos Vega. Recorrerá ciudades y pueblos de la capital y el interior, grabando, entrevistando y sistematizando los saberes de músicos criollos. En el ámbito de la militancia cultural y política, conformará el centro de la canción protesta junto a un amplio número de compañeros y se sumará a las filas del Partido Comunista de Uruguay. En 1969 viaja a Chile junto a su colega y amigo Washington Carrasco y participa del movimiento que llevará la presidencia a Salvador Allende. Con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, será encarcelado y torturado en una cárcel de Arica y salvará su vida de milagro a partir de una misión de observadores de la ONU y la Cruz Roja. Exiliado en París, se recuperará de la tortura y lentamente comenzará a recomponer su carrera musical. Recorrerá gran parte del continente europeo, compartiendo escenario con figuras locales e internacionales. Transcurrido muchos años luego de su salida de Uruguay, Velázquez decide regresar en 1987. En esta etapa se reencontrará con su familia, sus amigos y su público, a los cuales hacía 18 años que no veía y lo esperaban con mucho interés, ya que de alguna manera era uno de los últimos músicos pertenecientes a la generación del 60 que aún no había regresado a partir de la apertura democrática de 1985. Los orígenes del cantor criollo. Marcos Velázquez nace el 3 de junio de 1939 en el seno de una familia humilde. Es el segundo de 4 hijos de un padre obrero y una madre ama de casa. Vivió en el barrio de La Teja, en Montevideo,
y al poco tiempo se mudaron a la zona que divide el Paso de la Arena y Nuevo París. Por aquellos años, en esta zona pertenecía a la parte rural de la capital. Cuenta Velázquez en varias entrevistas que cerca de su casa estaba el Camino de las Tropas, por donde llevaban las vacas a los frigoríficos ubicados en el Cerro de Montevideo. Por esa razón se generaba una gran circulación de personas, algunos de ellos músicos criollos que interpretaban música en los bares del barrio. Estos deslumbraban al pequeño Marcos, que a partir del contacto con estas personas aprenderá y desarrollará su gusto por la música criolla. En este ambiente se mezclaban músicos aficionados con otros destacados del canto tradicional, como Carlos Molina, Alberto Moreno y Aramis Arellano. Justamente Moreno y Molina eran amigos de la familia Velázquez y era muy común que participaran de las reuniones familiares. Por otra parte, Raúl Velázquez, padre de Marcos, escribía letras de canciones y se mezclaba en el ambiente de músicos. Por lo tanto, es de suponer que el joven Marcos estaba muy estimulado en lo que respecta a la música por su padre, los amigos de la familia y los músicos que llegaban a la zona por el trabajo rural. Desde entonces, conocer y aprender géneros tales como la milonga, la polca, el yotis, la habanera, el cielito, la vidalita, el gato, la cifra y la canción criolla serán su mayor interés. La evolución de un músico popular. Las primeras composiciones datan de su adolescencia, pero no será hasta su juventud que logre presentarse con cierta notoriedad en festivales, peñas y vinerías. Con su canción La Rastrojera, cobrará notoriedad en el Festival de Folclore en Salto en 1965, obteniendo el premio a la mejor canción. El premio le otorgó la posibilidad de grabar un disco bajo el sello Philips. Anteriormente había entrado al estudio de grabación para realizar tomas de prueba y para difusión, con condiciones técnicas precarias. No obstante, al consultar esos materiales en el marco de la investigación llevada a cabo para recopilar y analizar su obra, se pudo apreciar su excelente timbre vocal y su dominio de la guitarra, más allá de la mala calidad de la grabación. Los vínculos y la difusión que le otorgó el Festival de Salto le posibilitarán presentarse con mayor notoriedad, principalmente en la capital, pero también en el interior. A este premio se le suma posteriormente la audición para conformar el elenco del canal oficial, Televisión Nacional Uruguay, Canal 5, además del creciente reconocimiento que iba ganando en el marco de las sociedades tradicionalistas. Es por esos años que Velázquez comienza a tener una participación activa en diferentes órganos de prensa, principalmente en el semanario El Popular, órgano de prensa del Partido Comunista de Uruguay, y la revista Resonancias, siempre escribiendo sobre temas vinculados al canto nacional. Por esos años, grabar en Uruguay no era cosa sencilla, ni tampoco había un gran interés por difundir música nacional, salvo casos excepcionales, al contrario de lo que ocurría en Argentina. Nuestro vecino país ejercía una influencia muy importante en el territorio oriental. Figuras como los chalchaleros, los fronterizos, Atahualpa Yupanqui, entre muchos otros, ocupaban la gran mayoría de los espacios musicales de radio, televisión y salas de espectáculos. En lo que respecta a la posibilidad de grabar en condiciones óptimas para los artistas locales, debe decirse que el proceso era costoso y estaba limitado a unos pocos músicos consagrados. Esto implicaba tener el apoyo de un sello que corriera con los gastos, costear de forma personal las horas de estudio o, de lo contrario, recurrir a lugares de poca calidad. También en muchos casos, las grabaciones definitivas de los discos se realizaban en toma 1 o a lo sumo toma 2. En lo que respecta a la generación de Velázquez, por esos años surge la necesidad de crear un canto propio, una música que se diferenciara de la que llegaba de Argentina, que no recurriera a paisajes extranjeros ni a figuras recurrentes de los textos, sino a acontecimientos y personajes uruguayos. Es decir, los músicos uruguayos comenzaron a diferenciarse lentamente del proceso cultural argentino, adoptando otras formas musicales, otra vestimenta y otro lenguaje que lo representara. En este contexto, a Velázquez no le gustaba que lo llamaran folclorista y prefería que lo reconocieran como cantor criollo.
A nivel social, en la década del 60, Uruguay vivió una profunda represión, una recesión económica, con pérdida de fuentes de trabajo, aumento de la pobreza y conflictividad a nivel sindical. De esta forma, los movimientos sociales y políticos de izquierda conformarían un frente opositor que se enfrentaría a los gobiernos de derecha. Esta etapa del país dejará como resultado varias víctimas fatales, una economía paralizada, un Estado abocado a la destrucción de los sectores opositores y una sociedad dividida. Los músicos participarían en actos solidarios y a beneficio de cooperativas, sindicatos, gremios, centros de estudiantes, grupos universitarios y partidos políticos. Fuera de fronteras. En el año 1967 ocurre un acontecimiento que marcará fuertemente a Velázquez y a gran parte del movimiento musical uruguayo: la realización del Encuentro de la Canción Protesta, organizado por la Casa de las Américas en Cuba. Los motivos y objetivos del encuentro eran la realización de conciertos a lo largo y ancho de la isla, la participación de un amplio número de cantantes de todo el mundo sin distinción de idioma o cultura, y la promoción de una discusión sobre el concepto de la canción protesta. La delegación uruguaya sería la postre la más numerosa, conformada por figuras ampliamente conocidas y otras que comenzaban su carrera. La totalidad de la comitiva estaba integrada por los olimareños, Braulio López y José Pepe Guerra, junto a Paco Bilbao, Daniel Biglietti, Alfredo Citarrosa, Quintín Cabrera, Carlos Molina, Yamandú Palacios, Aníbal Zampayo y Marcos Velázquez. Nuestro músico realizará una gran cantidad de presentaciones en diferentes partes de la isla. Será un participante activo en las discusiones en torno a las temáticas planteadas, al tiempo que, con su afán de recolectar y estudiar el folclore cubano, realizará grabaciones de músicos repentistas y callejeros. Al volver de Cuba, se crea en Uruguay el Centro de la Canción Protesta, del que Marcos Velázquez será fundador y cumpliría funciones de secretario. En el año 1969 visita a nuestro país el grupo chileno Millarepo, integrado entre otros por Payo Grondona. Rápidamente generará amistad con Washington Carrasco, por lo que este y Velázquez fueron invitados a realizar una incursión en el ambiente musical trasandino. Las presentaciones llegaron a los canales de Valparaíso y de Santiago, al tiempo que también realizaron presentaciones en peñas, universidades, barrios humildes y comités. Luego de un tiempo, Carrasco decide regresar, mientras que Velázquez opta por quedarse. Fue durante el periodo de consolidación de Salvador Allende que la música popular chilena cobra un nivel exponencial. El cantor criollo estaría en contacto con todo este movimiento y formaría parte en su carácter de músico y militante. Por ese tiempo decide recorrer el país para grabar y conocer de primera mano los hechos folclóricos de la música chilena. En Arica formó una familia y fue padre. Tiempo después ocurre el golpe de Estado. Unos días después del 11 de septiembre de 1973, es detenido, encarcelado y torturado por las nuevas autoridades. Gracias a la intervención de la ONU y la Cruz Roja, Velázquez logra salir del país y se exilia en Francia. Durante una visita de observadores internacionales, un preso boliviano logra avisarles a los veedores de que la situación en la cárcel era una pantomima y que allí se estaba torturando y violando los derechos humanos. Es así como, en primera instancia, estos organismos internacionales logran salvar a los presos extranjeros. Para inicios de 1974, el cantor criollo ya estaba instalado en París con el objetivo principal de recomponer su salud. Posteriormente, irá reacomodando su carrera musical, trabajando con alguna agencia promotora de artistas hispanos y presentándose para la numerosa colectividad americana y de europeos interesados en su música. Un apoyo muy importante a nivel emocional, afectivo y económico lo aportó la familia integrada por Jacqueline y Claude Roussy, quienes se preocuparon especialmente por él y lo recibieron en su casa hasta que lo ayudaron a tener su propio hogar. Sus inquietudes en el área de la investigación estaban intactas, por lo que decidió realizar registros en Europa sobre hechos folclóricos. Esto lo llevó, por ejemplo, a presenciar una pastoral vasca en la ciudad de Barquius, zona vasco-francesa, acontecimiento poco común y limitado a los integrantes de esa cultura.
Esa curiosidad lo hizo llegar a Montcravó, pueblo rural francés fundado en 1748 y conocido como la capital de la mentira. Allí se lleva a cabo el Campeonato Mundial de la Mentira, donde se premia y corona al mentiroso que reinará durante todo un año. Su asistencia llamó la atención, pues fue el primer latinoamericano en participar. Es de destacar que contó mentiras aprendidas de nuestro folclore, pronunciadas en un perfecto francés, detalle que impresionó aún más al jurado. Regresó a Uruguay en 1987 y reencontró finalmente con familiares, amigos y su público. Todo se dio con mucha alegría e ilusión, pensando que el país que había dejado años atrás seguía siendo el mismo. No obstante, no encontró trabajo, no conseguía contratos y no era invitado a festivales. Asimismo, en el viaje de retorno, se perdieron muchas grabaciones y registros de sus actividades en Europa que nunca pudieron recuperarse. Afectado por problemas cardíacos, muere en Montevideo el 6 de septiembre de 2010. A modo de cierre, esta ponencia forma parte de una investigación iniciada en 2014 sobre la vida y obra de Marcos Velázquez. En una primera etapa se editó el libro Marcos Velázquez, cantor criollo, en el año 2019, bajo el sello Perro Andaluz, basado en notas de prensa, artículos y testimonios de amigos, músicos y familiares. La edición fue realizada gracias al apoyo del Fondo Nacional de Música, FONAM. Posteriormente, la familia me cede gran parte del archivo Velázquez, conformado por cientos de documentos, discos, cintas y cassettes. Al momento de escribir esta ponencia, se encuentra en la etapa final el libro Panorama del folclore musical uruguayo, con textos inéditos de Velázquez relacionados al estudio de nuestra música, así como las letras de sus canciones. Dicho libro también cuenta con el apoyo económico del FONAM. Antes de terminar, los invito a escuchar la canción El Tero Tero. Muchas gracias por su atención. Y los del bañado entero, Tero, nos hemos juntado. Es cosa importante, Tero, Tero mantenerse unidos, gritar Tero en una parte y tener en otra el nido. Tero, 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 muy bien por el compañero. Los que gritan cerca al nido, Tero, es porque los protegen, pero hoy no corren peligro de que sin nido los dejen. Pero al Tero es que le sirve gritar Tero, 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 si cualquier pillo en la boina se le lleva el nido entero. Tero, 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 muy bien por el compañero. ¿Cuántos teros han quedado? Teros sin nido ni nada, tero en un jardín con la ala recortada. Compañeros teroteros, patoteros hay para rato, pero el pato no es un tero, ni los teros somos patos. Tero, 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 muy bien por el compañero. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por haber compartido tu ponencia. Y estamos abiertos a las preguntas y comentarios o señalamientos que se quieran hacer. Así que, bueno, aquí ya alguien ha levantado la mano. Les recordamos apagar los micrófonos mientras estamos desarrollando esto para que no se interfiera. Así que ahí tenemos un par de manos levantadas. Leonardo Mancino, adelante entonces con su comentario o pregunta. Buen día a todos, buen día Rodrigo, ¿qué tal? Muchas gracias, qué interesante tu presentación. Quería consultarte, yo tengo lo que tengo escuchado de Velázquez en el cancionero es básicamente milongas y polcas. Creo que esto último era una polca, lo que escuchamos me pareció.
Su trabajo, su derrotero por Chile y sus viajes, ¿lo llevaron a incorporar otro tipo de especies tradicionales en su cancionero? Esa es mi pregunta. Hola Leonardo, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Mirá, en realidad no incursionó en otros géneros musicales. Generalmente mantuvo los géneros musicales que aprendió desde niño, eso que nombraba al principio, principalmente milongas y polcas, pero en sus primeras grabaciones también utiliza muchas cifras, algunos yotis, un género un poco híbrido que no es muy fácil de explicar, como la canción criolla, como a él le gustaba llamarlo, que no tiene una característica, así por decirlo, diferenciable de otros géneros, sino que es como un híbrido, y a él le gustaba esas canciones que de repente no eran posibles de encasillarlas en algún género, llamarlas de esa manera. Pero generalmente se mantuvo siempre en gatos, milongas, polcas principalmente, y bueno, quizás el tero-tero, la rastrojera, son ejemplos de las polcas más conocidas de él. Perfecto, claro. Por eso su autodefinición como cantor criollo, que a pesar de llegar a la década, a fallecer en el 2010 y transitar todo el cambio de la canción que hubo desde la década de 1980, él se mantenía como cantor criollo. Gracias, Rodrigo. Felicitaciones. Te mando un abrazo, Leonardo. Para los que no lo conocen, Leonardo fue profesor mío. Por eso le mando un saludo, que hace tiempo que no lo veo. Bueno, había en cola pidiendo la palabra Marina Carrillo. Adelante. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Ariel, y a la mesa. Muchas gracias. La verdad que me interesó muchísimo la ponencia y desde ya quisiera preguntarte y focalizar en la guitarra, porque veo un dominio guitarrístico que tal vez alude un poco a la herencia de la Escuela de la Guitarra del Río de la Plata, esta que formó tanto a Abel Carlevaro, y quería preguntarte si el cantor, guitarrista que nos citas, Marcos, tuvo también contacto con esta escuela y si tiene producción escrita con esta hibridación académica del canto criollo con la guitarra. Y eso por un lado, y después te quería preguntar, porque realmente me interesó mucho, si ha tenido alguna relación con Violeta Parra en Chile y si pudo tener algún concierto o compartieron tal vez amistad. Esas dos. Gracias, Rodrigo. Hola, Marina, muy buenos días. Mira, con respecto a lo primero, sobre sus estudios musicales en la guitarra, te puedo decir que fue un autodidacta completamente y en realidad sus maestros a nivel guitarrístico también eran músicos que no habían pasado por un conservatorio, ni músicos, ni profesores relacionados a alguna escuela como la de Carlevaro. Generalmente él decía que tenía dos maestros que habían sido Carlos Molina y Alberto Moreno. Particularmente ellos dos eran cantores criollos de una generación anterior a la de él, los cuales habían sido formados a partir del contacto con otros músicos y a partir él le gustaba decir, en vez de aprender de oído, decía aprendió de vista, o aprendió mirando. Ellos le pasaban o sea, aprendía los punteos, los rasguidos, los arpegios, a partir de lo que iba viendo en lo que él llamaba los recreos, se decía los recreos en esa época, en los cuales tenían contacto con esos músicos. Pero en realidad el dominio de la guitarra, que como vos destacás, era muy bueno, muy particular, pero no respondía a sus condiciones naturales, no tuvo contacto no pasó por ninguna institución, ni profesor, ni nada por el estilo. Y después, con respecto al vínculo en Chile con Violeta,
fue muy difícil en el momento de escribir el primer libro, de tener contacto con gente que lo conociera en Chile. Fue la parte más difícil de la investigación, por una cuestión de edad y por una cuestión de que muchos pertenecían a sectores de izquierda que perdieron, o sea, ya eran muy veteranos, habían fallecido, o de alguna manera también podrían estar desaparecidos, como pasó. Yo sé por gente joven que después me contacté, después incluso que se editó el material, que tuvo contacto con Ángel Parra, pero con Violeta no, en algunas peñas. Washington Carrasco, que fue el otro que viajó con él, un músico acá muy conocido, que hace un dúo con Cristina Fernández, me comentó que Ángel estuvo en algunas peñas y que tuvieron contacto, incluso estuvieron conversando y quedaron en contacto para en un futuro hacer cosas y interesado por la música de Uruguay, pero no llegó a más de eso. La verdad que no hay mucha información con respecto a lo que yo aporté en la charla ahora con respecto a su pasaje por Chile. Bueno, gracias Rodrigo. Ahora le tocará a Juan Pablo. Yo hago pequeñísima mención en relación a esta última pregunta. Probablemente, por lo que yo leí de la ponencia, su viaje es posterior a la muerte de Violeta, así que el contacto evidentemente no podrá haber sido. Violeta muere en el 67, febrero del 67, y creo que él irá en el 68, 69, después de los contactos que mencionabas. Pero probablemente con Ángel sí, que tenía la peña, además, Ángel Isabel. Bueno, no molesto más. Juan Pablo González. Disculpen. Gracias, Ariel. Estaba buscando mejor señal y claro, Violeta muere en el 67. Entonces eso era importante, a comienzos del 67. Rodrigo, ¿tú en algún momento reflexionas sobre lo que significa escribir la biografía de un músico hoy día? Digamos, la musicología ha pasado por varios momentos en cuanto al tema de la biografía, ¿no? En un momento cayó un poco en descrédito la biografía de los músicos como textos que fundamentalmente ensalzaban al músico, o textos que son como tributo del músico. Después vino la biografía cultural, a través de la cual, a través del músico, uno conoce de una época, de un momento. No sé si en algún momento tú te pones a reflexionar en lo que significa escribir hoy día una biografía de un músico, por un lado, y si tienes algunas biografías como modelo que tú pudieras, seguramente tú has leído mucho, digamos, antes de tu trabajo actual, si tienes algunas que especialmente te llamaron la atención y que podrían servir un poco como modelo, decir, mira, por aquí yo quisiera ir, un poco reflexionar sobre el escribir la biografía. Esa era mi pregunta. Hola, Juan Pablo, muchas gracias por tu pregunta. Yo particularmente me estoy formando como musicólogo, estoy cursando mis estudios aquí en la Escuela Universitaria de Música aún. Entonces, muchas preguntas que me van surgiendo o intereses que voy teniendo, generalmente trato de consultar e ir como guiando mis trabajos en base al apoyo de mis profesores también. Eso que tú no de los estudios biográficos, me he tomado como ejemplo, si se puede decir, quizás dos, que son los de un grupo uruguayo llamado Los que iban cantando, que son un grupo de músicos que comienza su actividad en 1977 aproximadamente, que me sirvió como un ejemplo por lo exhaustivo del trabajo, por la que abarca, y otro sobre Osiris Rodríguez Castillo, que fue un músico anterior a Marcos Velázquez, que también pertenecía a la música folclórica, muy buen guitarrista, y que también ha sido muy, por lo menos, de interés a la hora de ir escribiendo. Particularmente, creo que mi trabajo, al ser mi primera investigación a largo aliento y con objetivos de ser publicado, seguramente esté
tenga muchas cosas quizás como para en un futuro poder modificarse o repensarse. Pero por lo menos creo que a nivel biográfico fue un primer acercamiento a la obra de este músico que al momento de escribirse no había nada. Ese fue un principal desafío que tuve, porque al haber sido tan dispersa tanto por Chile como por Francia, estuvo 18 años fuera de Uruguay. Entonces, no fue fácil reconstruir esos años que estuvo fuera de Uruguay, y tampoco hubo otros trabajos previos, por lo tanto, tenía como el interés de que hubiera algo en un principio como para posibilitar otros trabajos futuros. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta de Manuel Telio y después hay una pregunta de Angélica Dorni, que no puede prender su micrófono y está escrita en el chat, pero con eso ya estaríamos. Le pido a Rodrigo que trate de responder lo más brevemente posible para que podamos pasar al resto de las ponencias. Y bueno, yo tenía también algunas preguntas, pero serán hechas por privado porque ya se nos vamos a exceder. Adelante, Manuel, con tu pregunta. ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día. Mi pregunta va más por el lado de la parte de la militancia de Velázquez. Te quería preguntar cómo lo ven ustedes desde la investigación que hacían, si ese proceso más de militancia para ustedes es algo que que los músicos del siglo XXI tienen que retomar, si es importante, digamos, que eso se exprese en la música actual, o bueno, o es más un aspecto histórico de la investigación de ustedes, no sé qué opinas. Sí, creo que, buenos días, Manuel. Creo que el tipo de militancia que tenía Marcos Velázquez era propio de una generación en el cual comenzaban a militar muy jóvenes, en este caso en el Partido Comunista de Uruguay, y que muchas veces hacía que tanto su militancia política como musical fueran prácticamente a la... Hoy por hoy creo que son otros tiempos y otras formas de militar y otras luchas también, lo que no quita que el compromiso político de los artistas se mantenga intacto. Creo yo que, por lo menos acá en Uruguay, ese vínculo entre la lucha de determinadas causas, identificadas o no con partidos políticos, se mantiene, y que a partir de los avatares o los cambios de gobierno que han habido en los últimos tiempos por estos lados, ha generado que determinados artistas nuevos y otros que ya tenían una trayectoria comenzada, se reposicionen a nivel político y vuelvan a levantar determinadas banderas que quizás pueden haber estado un poco, ¿cómo decirlo?, un poco quietas en los periodos en los cuales determinados gobiernos progresistas o de izquierdas estuvieron en el poder. Pero creo que es cuestión de analizar, creo, las causas políticas que llevan a la militancia. Hoy por hoy creo que en Uruguay eso está más vivo que nunca, me parece. Bueno, y vamos a la última pregunta entonces. Angélica Dorni pregunta aquí por el chat. Dice: muchas gracias, Rodrigo. En una de las fotos se veía a Velázquez con un acordeonista y mencionaste también su presencia en Salto y el interior. ¿Podrías ampliar su vínculo, si lo tuvo, con la zona del río Uruguay, la canción del litoral y músicos como Aníbal Zampayo? Sí, con el acordeonista que estaba es uno de los Suárez de Lima, ahora no me acuerdo el nombre, pues son una familia muy grande que hay en la zona de Rivera, fronteriza con Brasil, y creo que se llama Chico Suárez de Lima. Con respecto al contacto que tuvo con la zona del litoral, se generan algunas discusiones, porque él, por ejemplo, decía muchas veces que el género litoraleña, que fue un género que Zampayo desarrolló mucho,
lo cuestionaba un poco, como que no era un género uruguayo o de raíz folclórica uruguaya, sino que era una adaptación o un uso que optó por darle Zampayo y otros músicos a un género que estaba más identificado con la zona de Argentina, de las provincias del litoral. Pero no tuvo muy buen vínculo con Zampayo, incluso fueron juntos a Cuba, en ese viaje que yo decía, al encuentro de la canción Protesta, pero no desarrolló un repertorio relacionado con géneros llamado libraleña o rasguido doble. No desarrolló un repertorio con ese tipo de géneros. Sí tuvo vínculo personal con músicos relacionados con esa zona, incluso durante sus investigaciones, me consta por los registros que he consultado que fue varias veces a esa zona del Uruguay, no así Argentina, pero sí tuvo un interés y por registrar músicas de esa zona de Uruguay. Bueno, muchas gracias y quedamos atentos también a la continuación de la investigación de Rodrigo, que parece ser muy interesante también por los aportes que aquí se ven y los cruces, ¿no? Pensaba también en figuras como, por ejemplo, el Gitano Rodríguez, ¿no? Que lo noto con muchas similitudes, en especial también ese derrotero de irse, el intento de regresar a su país, no poder reinsertarse y bueno, me parece que hay puntos también interesantes, como mencionaba también Juan Pablo, o figuras como ha trabajado Manuel Vilches en relación también a la biografía de Rolando Alarcón, ¿no? Que también era un investigador, un cantor popular y demás. Hay muchos cruces y muchos puntos, así que muy agradecido, Rodrigo, de tu presentación aquí. Y bueno, lamentablemente tenemos que así cambiar, tenemos que cortar los debates que por ahí podrían ser bastante más largos y extensos. Y si estuviésemos presencial nos iríamos a tomar un café, pero esta maldita pandemia nos impone este vértigo un poco, así que muy agradecido. Y pasamos ahora a la ponencia de Víctor Navarro, musicólogo de Chile, también aquí presente con nosotros en una investigación independiente, y va a hacer una presentación. Y los dejo entonces con Víctor. Adelante. Bueno, buenos días. Muy feliz de estar en este congreso. Saludos a Ariel y a los compañeros de mesa, Rodrigo y Norberto. Bueno, voy a presentar la investigación que he hecho sobre el trabajo inicial de los jaivas. Tengo que decir que uno de los conceptos que aparece acá, de los conceptos claves que yo utilicé, que hice mandé en el resumen el 20 en el marzo del 2020, el año pasado, era geografía mágica, pero ha pasado bastante tiempo. Entonces, en el transcurso de la investigación, el concepto de geografía mágica, que si bien se mantiene en el título, se fue transformando a el de lugar de leyenda. Y bueno, durante la ponencia se va a entender un poquito por qué se produjo esta transformación. Comienzo. Iniciando la década de los 70, en un contexto de alta polarización política, la agrupación chilena Los Jaivas se enfoca en un proceso de experimentación musical vanguardista que los llevó a realizar cruces entre la música rock de la época y la tradición amerindia. En la canción La Quebrada del Ají se aventuran a reunir distintos elementos naturales y sobrenaturales en un mundo al revés. Una geografía mágica no situada, un lugar que no existe, rescatando en cierta forma la tradición de lugares encantados y ciudades perdidas que abundan en el folclore chileno. Esta comunicación espera ahondar en las causas que explican la aparición de esta temática en la historia de la banda, por lo que se recurrirá para su análisis al concepto de lugar antropológico de Maragullé y lugar legendario utilizado por Humberto Eco. Como marco metodológico general de la investigación se seguirá la propuesta del método indiciario de Carlo Ginzburg, sobre todo en lo relacionado con las culturas subalternas, intentando un desciframiento del significado que esta geografía mágica o lugar de leyenda
tiene en el trabajo creativo de los jaivas y en sus posibilidades de diálogo con el tensionado contexto social de la época, previo al golpe de Estado de 1973. Ariel, disculpa, ¿se escucha lo que estoy diciendo? Sí, perfecto. Ya, gracias. Era para asegurarme de que no hubiera algún problema. Como punto de partida a las teorías del lugar, hay que recordar que Aristóteles descubrió que todo lo que existe se encuentra en alguna parte. Por lo tanto, el lugar es una condición necesaria del ser, lo que lo llevó a demostrar la existencia del lugar enunciando las razones que lo prueban. En un plano más contemporáneo, Pascual Riesco nos dice que los lugares constituyen centros de significación paisajística por sus rasgos reconocibles, su toponimia, sus valores y sus memorias. Guerin plantea 3 ingredientes implícitos al concepto de lugar: una ubicación geográfica, una forma material y una carga de significados y valores. Por resultar más apropiada para definir el objeto de estudio, al considerar tanto elementos históricos como sociales, utilizaré la definición que Marc Augé, de 1992, hace del lugar antropológico. En su propuesta, Augé describe 3 formas elementales del espacio socializado: la línea, la intersección de líneas y el punto de intersección. Sobre esta geometría se instalan los atributos del histórico, relacional e identitario. Desde otra óptica, en su obra Historia de las Tierras y los Lugares Legendarios, Humberto Eco se aboca al trabajo de catastrar una gran cantidad de información disponible sobre distintos lugares legendarios del mundo antiguo, que desde épocas remotas han fascinado a la humanidad y que, independientes de su existencia real o ficticia, han generado un flujo de creencias a su alrededor. El autor distingue entre varios tipos de tierras, las que son 2 puntos. Las que son nombradas en leyendas y cuya existencia remota es posible. Las que son nombradas en leyendas y cuya existencia es dudosa. Y las que son producto de una ficción narrativa. Las hay también cuya existencia solo es citada en la Biblia. Otras creadas por un falso documento, y las que realmente existen hoy, pero como ruinas. En ese sentido, lo que distingue estos lugares de leyenda es que llegan a nosotros a través de un texto, ya sea oral o escrito, dándoles una connotación de fantasía literaria en la cual lo identitario, relacional e histórico se establece sobre el terreno de la fantasía y la creencia, liberándolos de la prueba positiva de existencia buscada por Aristóteles. El dicho popular chileno, aquí y en la quebrada del Ají, hace alusión a que una idea o acción es válida en todas partes, ya sea en la ubicación más inmediata como en el lugar más lejano. Este dicho ha estimulado un juego creativo en la imaginación y el habla popular, en donde es habitual utilizarlo en los contextos más diversos, influenciando también la creación artística. En la 58, Violeta Parra afirma haber estado ahí, describiéndolo como un lugar placentero donde la cantora pudo encontrar espacio para el amor y el vino, después de una agotadora odisea. En términos geográficos, en Chile existen al menos 3 lugares identificados con el nombre de la quebrada del Ají, siendo la más famosa la que está ubicada en el sector de El Boco, en Quillota, en la región de Valparaíso. La canción La Quebrada del Ají aparece en el disco homónimo Los Jaivas, más conocido como La Ventana, por la gráfica que aparece en su carátula. El disco es la segunda producción de la banda y fue grabado entre 1972 y 1973 en estudios del sello IRT. La producción es famosa por la inclusión en él de los temas Todos Juntos y Mira Niñita. En el caso de la canción La Quebrada del Ají se puede decir que tiene ritmo de cueca, pero no su estructura, la que se asemeja más a una tonada de tipo estrófico, sin coro, donde se repite 6 veces una estrofa A, constituida por 4 versos, 3 octosílabos y el último alejandrino. La pieza tiene una duración de 4 minutos 37 y se inicia con una flauta y una quena que tocan 3 veces un motivo ascendente que luego será cantado. Después de esto hay un redoble de batería en estilo cuequero y comienza la canción. Los patos dan pantalones
El acompañamiento instrumental está constituido por guitarra, bajo eléctrico, guitarrón chileno, tormento y batería. Después del canto viene un interludio de flauta o quena que realiza una melodía con estructura similar a la de la estrofa, pero con otro contorno melódico. Luego de esto se retoma el canto con las estrofas 3 y 4 y se repite el interludio. Lo mismo se realizará con las estrofas 5 y 6, finalizando el canto y la estructura conocida en el minuto 2:22, casi en la mitad del tiempo de la grabación. A partir de este momento comienza una sección de improvisación que se extiende por casi 2 minutos. En el minuto 2:58 aparece un solo de guitarra eléctrica acompañada por un guitarrón chileno. Esto se realiza con la estructura armónica de la última frase de la estrofa en forma repetitiva, para finalizar con un riff al unísono que se repite 3 veces a partir de 4:27, luego de que el gato Alquinta grita ¡ahora! La letra de la canción surge del juego aleatorio y azaroso que la banda acostumbraba a realizar con la improvisación musical, pero en este caso aplicado a la creación de una letra colectiva. Las 6 estrofas describen un lugar idílico poblado de seres mágicos como hadas, un sol humanizado, el diablo, y donde las cosas parecen funcionar en la lógica del mundo al revés. Las velas nunca se apagan, las gallinas ponen tortillas, los paltos dan pantalones, etc. La alegría parece ser una constante en el lugar porque se menciona que vive la gente feliz y que saltan los niños contentos. Humanos y animales viven en armonía en una zona telúrica, no situada, que parece revivir la tradición de lugares de leyenda y tierras encantadas tan presentes en la tradición oral chilena. La letra conjuga a un tiempo la idea del mundo al revés y el país feliz, constituyendo una especie de país de jauja criollo. Por esta razón se hace pertinente indagar en literatura que nos ayuda a precisar la naturaleza que nos sugiere este lugar. En su obra antes citada, Humberto Eco presenta abundante bibliografía sobre el país de Jauja, tierra que caería en la categoría de lugar que es lugar que es producto de una ficción narrativa, cierre de comillas, en la cual el paraíso terrenal adquiere un tinte materialista. Las narraciones coinciden en describirlo como un lugar de abundancia y goce, donde la gente vive feliz y hay una inversión de la realidad. Hay alusiones a ella desde el siglo IV. Por ejemplo, Francesco Frugoni escribirá en 1687. La isla de Jauja está situada en el mar del Calducho, envuelta en una niebla blanca que parecía cuajada. Corren ríos de leche y manan fuentes de moscatel, malvasía, vino dulce y gargánico. Los montes son de queso y los valles de mascarpone. De los árboles cuelgan marzolinos y mortadelas. Cuando hay tormenta, granizan confites y cuando llueve, diluvian salsas. La relación de Jauja con América se establece plenamente a partir del descubrimiento, debido a los cuentos que describían al Nuevo Mundo como una tierra de riquezas, abundancia y maravillas, donde todos los sueños imposibles y disparates cobraban realidad. De esta manera la fantasía española la situó en Perú, lo que es más bien un símbolo, una forma retórica de pensar en un continente lleno de posibilidades y libertades para el hispano pobre y aventurero, siendo tema importante de la poesía y la dramaturgia del siglo de oro, que a su vez influyó a los poetas populares americanos. Manifestaciones explícitas al país de Jauja y al mundo al revés aparecen en la poesía popular del campo chileno. Esto sucede específicamente en los versos al humano, donde existen al menos 8 temáticas que proceden de la historia y la literatura europea de la Edad Media y el Renacimiento, de las cuales una alude a versos que tratan el tema del mundo al revés, lo que da paso directo a la temática de Jauja. Juan Uribe afirma que en sus investigaciones sobre el canto a la poeta en Melipilla en 1945 detectó 2 composiciones en las que se advierte con nitidez la incorporación y la criollización del tema de Jauja. Son los versos La ciudad flojeable y Vamos al planeta Marte.
En el desarrollo de la ciudad flojeable, se puede apreciar un símil con la letra creada por los Jaivas en 1972, sobre todo en el verso 2, que alude a una casa con tejas de sopaipillas, y en el verso 4, que alude a un árbol que da ropa, y donde caen las camisas planchadas. Lo que se describe de manera similar en el verso 2 de la Quebrada del Ají. Por su parte, la cuarteta que da los pies forzados para Vamos al planeta Marte también alude a las tejas de sopaipillas. En la obra de Violeta Parra también tenemos la presencia de la temática del mundo al revés en la canción El Diablo en el Paraíso, y del verso por ponderación, o sea, por exageración, en El Chuico y la Dama Juana, que es una canción que tiene letra de Nicanor Parra. Como se puede apreciar en los ejemplos expuestos, a la característica feliz del país de Jauja se suma la del goce y la abundancia de comida, que lo diferenciaría del ascético paraíso terrenal, en donde solo hay agua y frutas, y que va dando paso a la idea del mundo al revés. Este punto es relevante para Eco, quien reflexiona de la siguiente manera. La leyenda de Jauja no nace en ambientes imbuidos de misticismo, sino entre las masas populares que padecen un hambre secular. La libertad de que se disfruta en Jauja es tal que, como en el carnaval, las cosas pueden ir felizmente al revés, y un rústico puede burlarse de un obispo. Consecuentemente, con este análisis de Eco, se va perfilando la creación de Jauja como una necesidad de las comunidades subalternas por soñar con un lugar de goce y libertad al que se pudiera acceder en el presente, y no al final de una vida de sacrificios. Esta idea, llevada al contexto de los años 70 del siglo XX, nos hace pensar en un espacio contracultural que pueda dar goce y libertad a sus miembros, lo que nos lleva a analizar justamente el contexto en que los Jaivas dieron vida a su propia versión del país de Jauja. Carlo Ginzburg habla de la existencia de varias culturas subalternas, diferentes a la cultura hegemónica, constituidas por diversos grupos que afirman su identidad manteniendo su lógica específica y sus singulares expresiones. El método indiciario desarrollado por Ginzburg utiliza una visión interna, asumiendo el desafío de preguntarse cómo los fenómenos culturales son vistos por sus propios detentores. Teniendo en cuenta estas premisas, es que nos centraremos en una revisión de escala reducida de la historia inicial de los Jaivas. Los Jaivas se inician en los años 60 como un grupo de amigos de la ciudad de Valparaíso, que amenizaba fiestas, de la ciudad de Viña del Mar, que amenizaba fiestas bailables, tocando música popular de moda. Esto les dio conocimiento de los estilos del momento y les aportó fiato grupal. Su primer nombre fue Jaivas y funcionaban como un conjunto de entretención. Con el tiempo y la presión explícita de Gato Alquinta derivan a una banda de tipo experimental, que utiliza la improvisación total para crear su nuevo sonido. Este marco sonoro da el espacio para adentrarse en la improvisación colectiva, la que muchas veces se amplía a los espectadores, los que pasan a ser participantes en un fenómeno en que se borran las distinciones entre público y músicos, y donde hay una fuerte conciencia de no autoría. Alrededor de 1969, la banda se establece en Santiago, sintiendo en carne propia la diferencia de vida entre provincia y capital. En su primer concierto santiaguino realizado en el Parque Bustamante, la policía arremete violentamente contra el numeroso público reunido, obligando a la interrupción del recital, deteniendo a muchos seguidores e incluso a la madre de los hermanos Parra, quien sale en defensa de los jóvenes. Los medios de comunicación, ya sea de izquierda o de derecha, los miran con desconfianza, recelando de su aspecto hippie y su actitud pacífica, y aprovechando cualquier acontecimiento para sembrar la polémica. Esto se evidencia claramente con los titulares que hizo el diario de izquierda El Clarín, a propósito de la detención de Gato y Gabriel en octubre de 1972, en una redada en que la policía buscaba decomisar marihuana. Los titulares aparecidos distorsionaron los hechos y crearon una insólita fama delictual de la banda. Cito: fiesta íntima con trago y drogas terminó en la capacha. Todos juntos y en pelotas. Cayeron presos los Jaivas. Las lolitas huyeron desnudas por los tejados. Fin de cita. En este contexto hostil en el que no son comprendidos ni por la izquierda ni la derecha, siendo tratados de pijes por un lado y de upelientos por el otro, el concepto de comunidad se vuelve central en la evolución del grupo, viéndose obligados a crear su propio espacio con otros jóvenes de intereses similares, como el brasileño Manduca y la banda Los Blobs. Eduardo Parra dice que la comunidad representaba la fundación de un nuevo país, de otra sociedad.
De esto se puede desprender que la comunidad era pensada como un lugar virtual, cuyo continente estaría formado por personas y su interacción colaborativa, y no por un territorio específico. Este fenómeno es consecuencia de otro más amplio que se venía desarrollando ya desde mediados de los años 60 y que tiene su explosión en el mayo del 68, la aparición de la contracultura. Como bien dice Eco, la creación de la leyenda de Jauja y del mundo al revés corresponde al anhelo de las culturas subalternas de subvertir el orden hegemónico. En el caso de los Jaivas, esta creación de su paraíso particular también corresponde a una necesidad muy humana: encontrar un espacio de paz y felicidad en un mundo polarizado que reaccionaba en forma hostil y violenta a la existencia de una vía alternativa de pensamiento y comportamiento. El idealismo de plantear una sociedad construida por la interacción de todos juntos, como dice su canción, resultaba muy extraña frente a la consigna dominante de el pueblo unido, generando un rechazo violento por parte de la cultura hegemónica de la época. Por estas razones, la banda se vuelca a crear un espacio intersticial, una cultura subalterna respecto del discurso hegemónico, pero que no busca la conquista del poder, sino afirmar su identidad, manteniendo su lógica específica y sus singulares expresiones, por lo que es claramente contracultural. A inicios de la década de los 70, la banda configura una escena underground que se identifica con el nombre de Los Piratas de Bembirá, concepto creado por el exiliado músico brasileño Geraldo Vandré, que alude también a la no ubicuidad de los piratas y a un lugar inexistente, pero añorado por Vandré, como lo es Bembirá. En este colectivo de músicos emergentes se encontraron los Jaivas, Iyapu, Manduca, Geraldo Vandré, Antonio Smith, Matías Pizarro, entre otros. Una de las primeras acciones de los piratas será la realización del festival Los Caminos que se Abren, en febrero de 1973. Otra acción importante de la comunidad será grabar un disco colectivo donde se pudieran materializar las colaboraciones creativas que los unían. Con el golpe de Estado, la comunidad se disuelve, por lo que el disco fue publicado finalmente en 1974 en El Destierro en Argentina, bajo el nombre Sol de Chile, y contiene 3 de los temas que se alcanzaron a grabar como colectivo. La última acción de los piratas fue la grabación del disco Los Sueños de América, junto a Manduca, considerado también como el tercer disco de los Jaivas, el cual es grabado en la época en que la banda iniciaba su estadía en Argentina, estableciéndose en la ciudad de Zárate. Como hemos visto, el concepto La Quebrada del Ají es pleno de interpretaciones en la cultura popular de Chile, alcanzando en la obra de los Jaivas el estatus de lugar legendario, debido al desarrollo temático que estos hacen del dicho, al punto de atribuirle las características que en la poesía popular enunciaban al famoso país de Jauja, celebrado ya desde la conquista del Nuevo Mundo. La Quebrada del Ají es uno de los indicios del empeño de los Jaivas por crear su propio espacio contracultural, una tierra idealizada que constituye un lugar de leyenda de característica comunitaria. A diferencia de trabajos posteriores, donde la alusión espacial es directa respecto de lugares geográficos identificables como la Patagonia en Canción del Sur, Machu Picchu o el Monte Aconcagua, en esta canción la banda se interna en un lugar legendario del folclore chileno, como símbolo de la imposibilidad para vivir, según sus términos, en la sociedad chilena de la época, pudiéndose nombrar a este lugar otro como Bembirá, País de Jauja o la Quebrada del Ají, y en donde las características del lugar antropológico de Marc Augé, constituido por los conceptos identitario, relacional e histórico, pueden funcionar sin un espacio geográfico que les dé consistencia material, en un plano virtual que junta al lugar antropológico con la comunidad contracultural. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Muy interesante tu trabajo y bueno, abrimos el espacio para preguntas, para comentarios, para señalamientos a partir de este momento. Gracias, Víctor, por ajustarse también al tiempo. Juan Pablo González ha levantado la mano, así que le vamos a brindar la palabra. Víctor, quizás tengas que apagar el micrófono mientras suena otra voz y luego prenderlo. Adelante, Juan Pablo. Gracias, Ariel. Oye, lástima que por lo menos los ejemplos de audio yo los escuché bastante mal. Por suerte conocía la canción, así que la iba como cantando interiormente, pero yo no sé si fue una situación generalizada.
Víctor, no tenía noción del uso del guitarrón en esa canción, y menos mezclado con la guitarra eléctrica, lo cual parece bastante pionero, digamos, en los usos como de este instrumento tradicional fuera de su campo cultural habitual, ¿no? Entonces, una pregunta tiene que ver con eso, que se relaciona con la segunda, que estamos frente a un grupo, como tú bien señalas, digamos, que toma una opción contracultural, que tiene un antecedente juvenil más bien como una banda de entretención. Por lo tanto, su contacto con la cultura campesina, con la tradición de la tierra del Jauja, incluso con la canción toponímica, Violeta tenía algunas, digamos, parece bastante lejana, digamos. O sea, por eso es doblemente sorprendente la canción. Yo no sé si tú consideras la experiencia de los Jaivas con lo que estaba ocurriendo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, que era una escuela de arquitectura bastante contracultural, por así decirlo, en la década del 60, donde ellos tienen experiencias, digamos, con el mundo universitario y con el mundo del arte de finales de los 60, y además el poeta que hay en el grupo, ¿no es cierto? Uno de los hermanos Parra, que es poeta, que a lo mejor él puede tener algún tipo de contacto, digamos, como más ilustrado con con estas imágenes que tú das de Humberto Eco, qué sé yo. O sea, entonces mi pregunta es básicamente ¿cómo tú construyes un poco el vínculo cultural que ellos pueden tener con estos elementos tradicionales tan importantes y que documentas tan bien, digamos, y que ellos puedan llevar a esta canción, aparte del dicho, el dicho popular en la Quebrada del Ají. Claro que es un lugar muy remoto, pero muy remoto en Chile, digamos. No creo que haya una Quebrada del Ají en el Nepal, por ejemplo. Ese sería. Pero es también un concepto de remoto como muy circunscrito, digamos, en un territorio, ¿no? Que eso, digamos, suele ocurrir, ¿no? Que uno lo remoto, o donde el diablo perdió el poncho, generalmente son lugares remotos, pero en territorios específicos, no son globalizados, por así decirlo. Bueno, esa es mi pregunta. Ok, bueno, interesantes las preguntas. Voy a partir por lo del guitarrón primero. Claro, aquí hay un uso del guitarrón y aquí aparece el colaborador, el sexto Jaiva, por decirlo, el Jaiva invisible, que era Patricio Castillo, que es un músico súper importante en la historia de la música chilena, colaborador de Víctor Jara, uno de los iniciadores del Quilapayún, y él también era amigo de los Jaivas. Entonces hay una cuestión ahí que se cruza generaciones súper especial que uno no se lo imagina. Y yo cuando escuchaba esta canción, en esa parte siempre pensaba que era un charrango, que es ese instrumento que son unos alambres sobre una botella y que se toca con un guante. Siempre pensaba que era eso. Pero hablando con Patricio Castillo, él me explicó que era guitarrón y que lo había tocado él. Y de hecho él se rompió los dedos tocándolo. La idea para él era que fuera un solo entre la batería y el guitarrón. Pero él encontraba que el aporte de los chilenos ahí estaba justamente en la aparición del guitarrón, para darle como la ambientación sonora más ligada a lo tradicional y a la cueca. Pero obviamente el sonido de los Jaivas tenía que ver con la mezcla de las cosas, entonces ahí va la guitarra eléctrica con el guitarrón. Eso era lo primero que quería comentar. Lo segundo, claro, bueno, yo estoy haciendo, como lo puse ahí bien, unas conclusiones provisionales, o sea, estoy recién estableciendo algunos nexos, porque he descubierto varias cosas, pero también hay otras que tengo que ir acotando, ¿ya? El tema de la poesía, de la contracultura, bueno, los Jaivas, claro, en la carrera que algunos de ellos estudiaron en la Universidad en Valparaíso, se encuentran con ese fenómeno que, como lo expliqué, era un fenómeno que se estaba dando a nivel mundial, el de la contracultura, el del mayo del 68, la irrupción del hipismo, y todo esto dentro de un contexto de alta polarización política en Chile. Entonces era como la sociedad adulta estaba viviendo un proceso, pero los más jóvenes estaban viviendo otro proceso totalmente distinto, que musicalmente se comunica con otras estéticas. O sea, si esa generación que estaba haciendo la revolución, por decirlo de alguna forma, estaba conectada con la nueva canción chilena, esta otra generación más joven estaba conectada con otras cosas, con los Beatles, con la música psicodélica, con Jimi Hendrix.
Entonces, había una separación al respecto. El tema del... y bueno, y está también el tema de cómo ellos crean su música en forma colectiva. Llega este proceso en que pasan de ser la banda de música bailable Jaivas a ser los Jaivas, y en ese proceso que los lleva el Gato Alquinta los conduce a ese proceso en que ellos ya no usan smoking, en que el pelo empieza a crecer, que se transforman en hippies, en que consumen marihuana, en que empiezan a vivir una serie de experiencias psicodélicas. El tema de la composición grupal y el tema del azar es súper importante, hay un periodo importante de improvisación grupal. Entonces las letras ellos las van creando de esa manera y van recurriendo a una serie de elementos culturales y que los van ocupando como llegan, de esa forma. Entonces ellos, la historia de cómo crearon esta canción, yo la he visto en dos fuentes, en la de Freddy Stock y otro personaje, otro investigador que se llama Pinto, que él hizo una investigación sobre las carátulas de los Jaivas. Y entrevistó a Eduardo Parra, que es el que cuenta esa historia, y Eduardo Parra siempre cuenta la misma historia. Están juntos frente al piano, tirando ideas, y de repente el Gato Alquinta dice, o alguien dice en la quebrada del ají, ya listo, la tenemos, porque querían hacer una cueca. Obviamente lo que hicieron no fue una cueca, pero tenían todo el ritmo de cueca. Pero después no se les ocurre nada, entonces están dándole vueltas. Entonces fue un proceso como echar cosas dentro de una juguera, empiezan a tirar ideas y no sale absolutamente nada. Y después cuando ya era muy tarde y se va el Gato Alquinta, y como que de repente se ilumina y desde la vereda del frente les grita, vive la gente feliz. Ah, ya, entonces ahí dicen, sí, ya tenemos una segunda frase, y de ahí empiezan a hilvanar y sacar elementos, ¿ya? Bueno, ahí yo tengo también cosas que no podía mostrar obviamente acá, pero por el tiempo, pero hay una entrevista a un poeta de la quebrada del ají del Boco, que está ahí en Quillota. Y ese señor describe, él cuenta que él conoció al Gato Alquinta en su juventud, y que el Gato Alquinta estaba mochileando, era un hippie que andaba descalzo, lo recuerda muy bien, andaba descalzo, sin zapatos, y llegó con su polola y llegó a pedir agua a su casa. Entonces, ahí uno puede ir haciendo inferencias. No tenemos al Gato Alquinta como para preguntarle directamente, y por otra parte, Eduardo Parra nos está contando siempre la misma historia. Están contando siempre la misma historia. Yo creo que tal vez si yo le hiciera la entrevista, me va a contar más o menos lo mismo, porque a lo mejor es esa la experiencia. Ahora, en la relación de ellos con la poesía, bueno, Eduardo Parra tiene mucha relación con Juan Luis Martínez, que era un poeta importante, entonces Eduardo Parra se definía más bien como poeta que como músico, pero siempre fue parte importante de los Jaivas. Entonces ahí yo puedo hacer algunas suposiciones que en este momento no tengo cómo probarlas, pero me da la impresión que son elementos que están en la cultura. Como bien antes tú en la ponencia anterior preguntaste sobre la construcción de biografías. Hay una investigadora, se llama Yolanda Pecax, que ella habla que los creadores en el fondo lo que hacen, la creación es, bueno, aquí tengo la cita, es una apropiación cultural, es una negociación entre el creador y la cultura. Entonces habían muchos elementos culturales en el aire flotando, la misma presencia de la música de Violeta Parra, esta canción en 72, 73, la creación, no habían pasado ni 10 años desde que Violeta Parra había creado un montón de obras, y muy presente el Chuico y la Dama Juana y el Diablo en el Paraíso. Entonces yo creo que hay muchos elementos culturales que están dando vueltas y sencillamente van llegando, pero en este momento, en este instante no tendría cómo decirte, mira, exactamente, uno de los Jaivas me dice, mira, yo leí poesía popular aquí, o leí lo que es la 10ª en tal parte, o del País de Jauja, pero si uno contrasta, de hecho por eso yo puse, si contrastas poesía popular del año 54 y la letra de la canción, vas a ver que hay muchos elementos que se comunican. Entonces por eso los voy estableciendo. Yo creo que lo que tengo que hacer es llegar a filtrar un poquito más la información como para precisar más vínculos, pero me parece que son elementos que están en la cultura, definitivamente. Muchas gracias, Víctor. Y hay una pregunta de Rodrigo y finalmente una de Rodrigo Camaño y una de Rodrigo Pincheira. Tenemos muy poquito tiempo para responder ambas. En realidad la de Rodrigo Pincheira, algo mencionaste del gato, pero no quiero dejarla pasar tampoco a la pregunta. Así que le doy paso a Rodrigo Camaño y solicito que las preguntas y las respuestas sean lo más breve posible para que demos paso a lo siguiente. Disculpen
dar estas malas noticias, pero es así. Es mi rol hoy día. Adelante, Rodrigo Camaño. Felicitaciones, Víctor, por tu trabajo. Te quería hacer una pregunta cortita. Hay indicios de que un uruguayo estuvo en contacto con los jaivas en algún momento, que fue Pajarito Canzani. No sé si vos en tu investigación tuviste alguna información sobre eso, porque acá he leído algunas cosas, pero no es muy profundo lo que se conoce del contacto de Canzani con los jaivas. Eso nada más. Sí, hola Rodrigo. Sí, no está específicamente en la época que yo investigué, que es la etapa inicial, pero el contacto con el pájaro Canzani se da en la etapa argentina de los jaivas, cuando ellos están en Zárate. Y desarrollan toda su actividad entre Zárate y Buenos Aires y graban los discos que ahí produjeron. Y ahí, y también cuando ellos ya definitivamente después se van a Europa, se van a Francia. Hay un momento en que el bajista de la banda, que es Mario Mutis, tiene que volver a Chile por razones personales, y entonces ahí entra uno de los fanáticos argentinos, o de que estaba en Argentina, uno de los fanáticos de los jaivas, que era justamente Pájaro Canzani, que era un personaje que siempre estaba en torno a ellos en los recitales, y finalmente él se integra ahí a participar con ellos como músico, y se va con ellos a Francia. Hay un libro de Freddy Stock que se llama Los caminos que se abren. Ahí se cuenta toda la historia de los jaivas. Te puedo mandar información si la necesitas, si quieres profundizar, porque ahí ellos lo han investigado con más profundidad. Bien, muchas gracias. Y leo la pregunta de Víctor Pincheira. Víctor, ¿qué importancia le das al viaje por América Latina al Gato Alquinta, ¿no? que hace el Gato Alquinta por América Latina? Es muy iniciático y quizá en la búsqueda de la quebrada del ají. Bueno, algo dijiste, pero si querés con eso podés cerrar un poquito. Sí, el viaje de Gato Alquinta definitivamente cambió a la banda. Primero se cambió a sí mismo. Gato Alquinta era un militante comunista cuando estaban en la época de los jaivas. Entonces venía con toda esa onda como muy, muy ordenada, muy militante, pero él, por alguna razón, entra en este fenómeno de la cultura, en este fenómeno global que se estaba dando, hace este viaje, cambia su aspecto físico, se transforma por fuera y por dentro, se deja el pelo largo, anda a pie pelado, utiliza ropa artesanal. Entonces cuando vuelve, después los jaivas no lo reconocían, y le dicen, vamos a tocar, y los jaivas usaban traje de etiqueta, y el Gato dijo, yo ya no me voy a poner esos trajes. Y los pone en una encrucijada. Entonces les dice, o cambiamos o yo no toco más. Y los convence, y por eso la banda se transforma en lo que se convirtió después. Entonces, en ese sentido, el viaje iniciático de Gato Alquinta fue súper importante para una transformación personal de él y para una transformación de la banda. Y específicamente la transformación de él tiene que ver con vincularlo con otras experiencias, que era como lo que estaba haciendo mucha gente que salía al camino, que eso ya viene desde la Beat Generation en los años 50 con Jack Kerouac y todos esos poetas norteamericanos que salieron a la carretera a buscar otro tipo de experiencia porque estaban ya cansados del peso del agobio de la cultura norteamericana. Entonces, yo creo que eso que ya venía de los años, fines de los años 40, 50, la Beat Generation, eso llegó también muy fuertemente ya como una cultura juvenil en los 60 y produjo una transformación absoluta para el Gato Alquinta y para la banda. Y por eso los jaivas son la banda que llegamos a conocer. Bueno, muchas gracias, Víctor. Vamos a pasar a la última ponencia de esta sesión. Antes, un comentario que me había faltado es un señalamiento que hace Adriana Cerletti acá en el chat, porque me fue pasando muy rápido y no lo había visto, y que tiene que ver con la ponencia anterior, pero en algún punto también se relaciona con las distintas preguntas y comentarios, y que tiene que ver con que en el próximo número de la RAM, que es la Revista Argentina de Musicología, va a haber un dossier sobre biografías, ¿no? Tiene como editor invitado a Alejandro Madrid, se va a hacer una presentación el 17 de septiembre, así que los y las invitamos porque es interesante para quienes están involucrados en este tipo de investigaciones o se han interesado en este acercamiento biográfico en alguno de los puntos que hoy comentamos en la mañana. Bueno, pasamos entonces a la última presentación de
Norberto Pablo Sirio, investigador del Instituto Nacional de Musicología, y que va a presentar un trabajo titulado Sarmiento racista, a 150 años de autorizar el corso Los afroporteños le quitan la máscara. Estamos ahí, Norberto, adelante, y cuando estemos cerca del horario te interrumpiré si no estás llegando, y si no, será todo perfecto. Y si no, llegaré. Bueno, gracias, Ariel. En 1869, Sarmiento, flamante presidente del país, terminó de rehabilitar el carnaval, autorizando el corso, prohibido por Rosas en 1844, y que desde 1854 sucesivas disposiciones fueron legalizándolo porque el pueblo nunca lo abandonó. Aquí abordo el carnaval sarmientino en perspectiva contrahegemónica de los afroargentinos del tronco colonial, a partir de su disputa en la prensa en 1858, durante el carnaval y con la sociedad envolvente y sus consecuencias como víctimas del racismo. Mi hipótesis es que tal rehabilitación fue parte del proyecto de país basado en la modernidad, dos de cuyos ejes fueron los conceptos de raza y color. Sarmiento usó el carnaval para angostar el camino de promoción ciudadana en tránsito a la blanquedad, norte ideológico y geográfico que la generación del 80 tomó por lema. Desde el filósofo camerunés Achille Mbembe, convirtió al afro en chivo expiatorio de la violencia constitutiva de todo Estado-nación, uno de cuyos deberes es rechazar a sus minorías porque delatan su violencia formativa. Ello tenía que ver con qué población sería digna del gentilicio argentino, y la preocupación sobre qué razas lo pueblan y poblarían se basó en la concepción herderiana de pureza racial idiomática. Sarmiento fue central para la modernidad del país. Ideó e instrumentó su blanqueamiento con una batería de estrategias. Respecto al blanco, lo acrecentó con la inmigración, augurando el inminente reposicionamiento del país al encarnar lo mejor del progreso, la cultura, la moral y la higiene. La operatoria para expulsar al afroargentino de la memoria nacional se basó en un certificado de defunción biológico y cultural, y para que sea fulminante debía expedirse con escarnio, siendo como primer escenario el debate que tuvo con ellos en la prensa cuando estos editaron su primer periódico. Que se llamó La raza africana o el demócrata negro. Ahí tuvieron un largo debate, Sarmiento enmascarado con el seudónimo Claro, en textos de otros periódicos de la sociedad envolvente, y en estos debates prolongados tuvo un rol central la cuestión musical, en donde los afroporteños le contestaron, cito, pero los candombes, sigue diciendo en su tarea de maltratar al hombre de color, solo existe hoy en la cabeza destornillada del inventor de la pretendida raza africana, o sea, de este periódico, que busca en la gente de color un apoyo. Los candombes son, señor Sarmiento, una costumbre nacional, como el marote, los aires, el gato. Y dice que el africano recuerda su patria natal, así como usted recordará la suya con estos, si no temiera la burla de los muchachos. Sarmiento ganó esta batalla mediática, pero no la guerra. Pasaron 11 años hasta que se le presentó el escenario ideal para atacar donde sabía que más les dolería, el carnaval. Y fue con una operatoria que los desconcertó, la anulación de la relación proxémica entre blanco y negro al ocupar su lugar vía el blackface. El blackface vino aquí de los Estados Unidos, donde data de 1830. Era un espectáculo de actores blancos que parodiaban al negro tiznándose para una audiencia blanca. El hilo conductor era el baile y el canto, o sea, un tipo de comedia musical.
Más allá de su carácter burlesco, fue un acto de racismo al mofarse del negro, abundando en un estereotipo que lo tipificaba estúpido, torpe, inmaduro, simiesco, sonriente y holgazán. La mención más antigua del blackface porteño es de 1856 en la cabaña del tío Tom, donde un coro de negros cantó tango a toda orquesta. Para Sarmiento, la pertenencia afro del tango era obvia. En un artículo de 1869 comenzó recordando cuando los vio a los Mistrels en Estados Unidos. Cito: un negro viejo, otro estúpido y una orquesta compuesta de guitarra, huesitos y pandero. He ahí todo el personal de la compañía, con elementos tan simples como los griegos con la lira y los verdaderos negros con la marimba, el candombe o el tango. Nos divertimos porque éramos varios los sudamericanos. El espectáculo debió agradarle como el país, pues volvió eufórico por el progreso en todos los órdenes de lo que entonces se entendía por civilizado, tomándolo por modelo para reposicionar a la Argentina. Si ideológicamente se situaba en la generación del 80, fue un estadista de transición entre un país de resabio colonial y el llamado proceso de organización nacional en curso. Así se autopercibía. Soy el intermediario entre dos mundos distintos. Empecé a ser hombre entre la colonia española que había concluido y la república que aún no se organiza. Pertenezco a los viejos revolucionarios de la independencia y voy con la práctica norteamericana contra lo que queda de la vieja colonia. En el carnaval, el blackface comenzó en 1865 al crear el compositor Miguel Rojas la Sociedad Dramática Musical Los Negros, con lo más granado de la juventud. Su aparición incentivó a la rehabilitación del corso e influyó en la opinión pública para el éxito del arribo de la mayor compañía de Mistrels norteamericana, los Christy Mistrels, la cual en el programa de su debut agradeció a Sarmiento. Aquí vemos la única foto conocida de los Christy Mistrels en Buenos Aires. Así se posicionó el blackface como estética dominante del carnaval porteño, al punto que a partir de 1870 los niños bien empezaron a emularla con un nuevo tipo de comparsa llamada los falsos negros. O negros pintados, que implicándose en un juego especular que imitaban a las estadounidenses, las cuales imitaban a sus negros, por lo que cabe analizar cómo los afroporteños las recepcionaron. Hasta entonces, el género musical principal de las comparsas afroporteñas era el candombe y sus performances eran de matriz afrocentrada. Por ejemplo, encabezándolas una pareja de reyes según la nación de sus miembros. La reacción inmediata al carnaval sarmientino fue que crearon dos tipos de comparsas más. Una llamada musical, integrada por su clase alta, que suscribía a la estética eurocentrada del proyecto de nación, y otra, la de negros pintados, de la cual hay poca información, pero imitaba a su vez a la de falsos negros, por lo que el juego de espejos deformantes proseguía su simbolismo fractal. La vergüenza social sobre sus prácticas distintivas pesó y según la memoria oral que documenté, hicieron un pacto de silencio intracomunitario para retirarse del carnaval, pues en la vorágine europeizante en que la casta dirigente sumió al país, entendieron que no podían seguir practicando su música públicamente. La sociedad abrió el siglo XX con carnavales con menguante participación afro y las comparsas de falsos negros siguieron hasta mediados del siglo XX. Lo ocurrido lo quebraron los afroporteños en 2007 al crear en Merlo el grupo Bacongo, el primero integrado exclusivamente por afros para hacer música afroargentina y con fin reivindicatorio. El statu quo es la retórica del quietismo, o sea, la prescindencia de toda retórica por personas e instituciones que lo promueven para seguir detentando privilegios, Estado-nación incluido.
se impone por fuerza física y simbólica, y su mejor base es la naturalización de los hechos, desplazando su carácter procesal para desarticular la capacidad reflexiva del dominado. La Argentina se basa en una serie de principios que abundan en un statu quo solícito de las generaciones del 80 y del centenario. Eso se basó a nivel teórico en la invención de tradiciones legitimantes impartidas a la ciudadanía. Había una selección de iconografía, tradición, fechas y culto a personalidades. Así entiendo al sentir patrio el ejercicio social de una memoria cristalizada por un pequeño conjunto y cerrado de símbolos que dan sentido de unidad, de certeza a la nación. Ello hace que el concepto de patria una compleja arena de disputa en tanto sentido de pertenencia. Quienes la definieron e impusieron desde el poder se caracterizaron menos por lo que incluyeron que por lo que excluyeron, expulsando de casi toda representatividad a los grupos marcados por la colonialidad. El Estado se reservó el derecho al monopolio de la construcción, validación e imposición del nacionalismo como una suerte de religión cívica en la cual el sentimiento patriótico fue un deber ante todo ciudadano que se precie. Una persona es racista cuando con expresiones o acciones suscribe la teoría homónima, siquiera de modo irregular o inconsciente, o sea, cree que los humanos son físicamente desiguales, lo que proyecta a su cultura. Me interesa aquí su ribete sistémico cuando lo abraza el ideario nacionalista desde la hegemonía al dar un golpe de timón al Estado-nación que gobierna. Sarmiento navegó entre la rémora colonial y la modernidad y fue claro al confesar que para hacer grande al país vino a destruir lo que quedaba de la vieja colonia con la práctica norteamericana. La máscara fue un artefacto omnipresente en aquella construcción. Los actores sociales implicados se valieron de ella para atacarse. Sarmiento entendía que el negro, como excedente de la colonia, era inoperante en el capitalismo al que estaba haciendo entrar al país. Su razón de ser económica devino tan improductiva como su cultura, por lo que era recuerdo ingrato de un pasado a olvidar, a fuer de celebrar un Estado-nación exonerado de su responsabilidad como esclavista. Ello fue con su escarnio público, con el blackface, logrando Sarmiento la reaprobación social del afro, por ende la de sus prácticas distintivas como parte de lo nacional, y quizás imprevisto, pero debió agradarle, su retiro del carnaval. La máscara, artilugio que oculta el rostro, a un tiempo protege y agrede, pues el ocultado tiene vía libre para expresarse. Como desde lo visual Sarmiento creó un imaginario tan novedoso que de inmediato fue modo, propongo el neologismo sonario para incluir la dimensión acústica de esta red de representaciones sensoriales, ya que para el afroargentino lo auditivo es un locus especial de sentido existencial. Lo ocurrido en el carnaval debió aturdirlo de tal modo que desembocó en su retiro con un pacto de silencio que socialmente dice mucho. Si pareció una derrota cultural, se reservó su derecho a no participar de un juego porque sus reglas se cambiaron unilateralmente. Ya no se trataba de que uno se riera del otro, sino que todos se reían de él. Retomando a Achille Mbembe, la raza es una figura de la neurosis fóbica, obsesiva y en ocasiones histérica. Es eso lo que se garantiza a través del odio, la manipulación del pavor y la práctica del altruicidio. Se comprende, así, que el carnaval sarmientino fue para el afroporteño una tragedia. Sarmiento instrumentó tal conciencia en clave moderna, norteamericanizando el carnaval. El espaldarazo fue la gira de los Christy Mistrels y, predicando desde el máximo lugar del poder, impuso el blackface en un patriarcado hasta hacía poco tiempo esclavista. Ante el miedo de que el afro sea un igual, la risa lo conjuró, anulando toda relación proxémica entre rostro y cara. El afroporteño devino invisibilizado e insonorizado,
pues en tal desigual batalla el silencio fue su respuesta orgánica, mas el tiempo le dio la razón y a más de siglo y medio de la tragedia sarmentina, quien ríe último ríe mejor, y ellos son los que están ahora riendo último. En el siglo XX el falso negro siguió en el carnaval, teatro, cine, radio y televisión. En 2018 la cátedra de maquillaje y caracterización de la UNA enseñaba blackface, lo que motivó a entidades afroargentinas a denunciarla al INADI. Sancionada tal universidad por racista, debió modificar su programa. En el siglo XXI, aunque países como Colombia y Bélgica prohibieron el blackface, aquí sigue en la escuela en el festejo por la Revolución de Mayo, donde los alumnos que harán de negros se tiznan sus rostros. ¿Qué opinan los afroporteños de Sarmiento? Su crítica es demoledora, lo que incluye una frase atribuida a él. Si Dios me dice que hay un negro gente, a Dios le digo que miente. Como desde la descolonialidad del poder abogo por una cartografía social para recuperar territorios invisibilizados e insonorizados por la diferencia colonial que organizó la historia según las políticas imperiales de conocimiento, concluyo reflexionando con dos fotografías de afroargentinas contemporáneas que subieron a su Facebook, que interpelan el black y white face. Jessica Salinas, de la Asociación Misibamba, problematiza la cosificación del negro por la sociedad envolvente, pues como séptima generación de afroargentinos no tiene la piel tan obviamente marcada y posteó, cito, ¿Así sí les parezco afroargentina? Sé que a veces no doy el perfil para el negrómetro, pero es que mi familia lleva muchas generaciones en estas tierras, incluso más que los años de independencia de nuestra querida Argentina. Como contraparte, Laura Omega, 11ª generación de afroargentinos descendientes de esclavizados, así reaccionó en el marco de la denuncia del INADI al UNA. Cito, ¿Whiteface les molesta? Para nada, si es arte, ponele. Recordando la afición de Sarmiento por los anagramas, entre los que encontró que con Argentina se genera ignorante, el destino de nuestra pretendida Argentia Génesis también encierra su antípoda, antinegra. Sarmiento abusó de la máscara para blanquear el carnaval, mas se le encarnó al punto que los afroargentinos lo conceptúan un negro no asumido. Por su parte, un texto suyo es citado por investigadores como ejemplo de su altruicidio, pero nunca dan la fuente. He fatigado su obra, que son 52 volúmenes, y no la hallé, por lo que puede ser un texto apócrifo, pero como la verdad en historia y ciencias sociales poco importa, ya que buscamos verdades, plurales, con minúscula, lo cito como lo posteó Jessica Salinas en su Facebook, justamente en el día de Sarmiento, un 11 de septiembre. Llego feliz a esta Cámara de Diputados, donde no hay gauchos, ni negros, ni pobres. Somos la gente decente, es decir, patriotas. Patriotas las pelotas. Viva el candombe porteño. Gracias. Bueno, muchas gracias, Norberto, por la presentación. Muchas gracias por bueno, lo sugestiva y lo interesante y que es este trabajo tuyo, y al mismo tiempo por ajustarte al tiempo, haciendo un esfuerzo enorme. Lo sé porque he leído la ponencia, que es bastante más larga y tiene mucha más riqueza también de fuentes y demás. Así que a partir de ahora habilitamos los comentarios, las preguntas, los señalamientos que quieran realizar. Tenemos un poquito ajustado el tiempo, más que nada por mi luego participación en la otra mesa a las 11, pero tenemos unos minutitos para dedicarle al trabajo de Norberto. Así que si alguien tiene preguntas o comentarios, puede utilizar el chat o bien puede levantar la mano y hacer algún tipo de comentario. Yo tenía algunos señalamientos. Aquí Cristian Guerra ha levantado la mano, así que lo invitamos y
cordialmente. Cristian, buenos días, adelante. Sí, hola, buenos días nuevamente a toda la comunidad y felicitaciones a Rodrigo, a Víctor y a Norberto Pablo. Mi pregunta para Norberto Pablo es la siguiente. Hace poco, en la última edición de Revista Musical Chilena, se publicó un artículo acerca de la llegada de una investigación sobre la llegada de los primeros Blackface Minstrels justamente a Chile, en este caso los Ethiopian Minstrels, de acuerdo a la investigación que hizo Daniel Domingo, que es el autor de ese texto. Entonces, de acuerdo a la investigación que tú has hecho, Pablo, no sé si hay algún antecedente de esa misma compañía en Buenos Aires, en Argentina, en esa misma época, o quizás de alguna, hablando de 1860, pensando que a lo mejor puede haber sido una compañía que, claro, como era lo habitual, hizo algún tipo de gira por Sudamérica, o quizás con algún otro nombre, porque por lo que veo y por lo que he podido, lo que conozco más o menos del tema, muchas veces estas compañías de repente cambiaban el nombre o venían de otras compañías que tenían sus divisiones internas, entonces ocupaban el de otro, que sea una cosa así. Eso, solamente eso, si tienes alguna información puntual sobre los Ethiopian Minstrels en 1860 o algo así. Eso, y nuevamente felicitaciones. Gracias. Sí, el artículo lo bajé, lo tengo en la cola de pendientes para leer. Pasa que tenía ya este artículo cerrado y estaba seguro que si lo leía iba a empezar a modificarlo y ya era demasiado extenso. Lo tengo para leer e incorporar para ver el contexto regional. De hecho, los Christy Minstrels, que sí actuaron aquí, viajaron a Montevideo y después volvieron a Buenos Aires e hicieron otra serie de actuaciones. Así que realmente era un grupo muy exitoso que hacía giras por muchos países. Bien, muchas gracias. Juan Pablo González ha levantado la mano y quiere hacer una pregunta, una consulta. Gracias, Ariel. Bueno, felicitaciones, Norberto, por tu excelente ponencia, como siempre. Lo bueno de estar en la casa es que uno puede recurrir a su biblioteca mientras está escuchando las ponencias. Entonces, el libro de Derek Scott sobre la revolución de la música popular en Europa y en Nueva York en el siglo XIX tiene un capítulo buenísimo sobre las giras de los Blackface y los Minstrel. Y yo te pregunto si Buenos Aires estaba en el circuito europeo, ¿no? Hay mucho de Nueva York a Londres. No sé, ¿cómo instalas Buenos Aires? Un poco sumando la pregunta de Cristian. Y después, tú que sabes tanto de estas cosas, yo me imagino que los lubolos uruguayos es como una respuesta a los blackface. Sí. Y algo que me impresionó mucho fue en el Carnaval de Barranquillas en Colombia, ver afrodescendientes súper oscuros pintados de negro en el carnaval. O sea, como un negro blackface, black body en realidad. ¿Eso también tú lo conoces? ¿A qué fenómeno corresponde? Esa es un poco mi pregunta. Sí, el blackface es un fenómeno de racismo mundial en todo Occidente. En muchos países está prohibido por ley, ya dije, como Colombia o Bélgica. En España también es una práctica muy enquistada. Bueno, todos países que fueron chupasangre del resto del mundo, ¿no? Estados Unidos inclusive. Que fueron además los que promovieron la esclavitud para su enriquecimiento ilícito. Así que sí, fue una consecuencia esperable y como uña encarnada, digamos, ahora se les da vuelta porque este acto de racismo ya no es operativo, porque no es gracioso en el marco del respeto a la diversidad cultural. El tema del blackface en realidad se puede remontar, como casi todo, a la antigua Grecia, en donde hay jarras con personas enmascaradas de negros. De hecho, la palabra África es un término griego, y el vínculo de Grecia con África es muy antiguo. Así que es un mundo muy interconectado el de la negritud con lo blanco. El tema que como representación de burla racial, como antídoto hacia una inminente libertad hacia los esclavizados, y que los blancos no sabían qué hacer con esos esclavizados libres porque no lo tenían previsto en su plan de proyecto esclavista. La máscara y la risa fue el antídoto que encontraron para continuar desnivelando la sociedad a su favor. No sé si te respondí un poco la pregunta, y te pregunté por el libro
que citaste porque no lo conozco y me gustaría... la otra pregunta era el circuito de los que llegaban a Buenos Aires. ¿Qué más tenía? Es un libro de Derek Scott y se llama Sound of the Metropolis. Sí. Y es la revolución de la música popular en Londres, Nueva York, París y Viena. Yo le dije una vez a Derek Scott, si yo quisiera escribir algo parecido, que fuera la revolución de la música popular en La Habana, Río de Janeiro, Buenos Aires y Valparaíso, sería imposible. ¿Cómo lo haces para escribir algo así? Y la respuesta fue los archivos. Claro. Bueno, ya entrado el siglo XX, un discípulo de Zenón Rolón, el máximo compositor afroporteño de música académica, radicado en Francia, fue uno de los precursores no tan reconocidos del negrismo, de las composiciones negristas. Vaya a saber en qué se basó en esa Francia imperial y teniendo como maestro a un compositor afroporteño. Así que hay muchas hebras finitas como para seguir. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. A mí me había quedado también como marcar, más que pregunta, señalar en el caso particular del trabajo de Norberto, un ajustadísimo trabajo con fuentes que quizá no se vio reflejado tanto en la exposición por el compendio que tuvo que hacer, pero ese trabajo con los periódicos y con las publicaciones de la comunidad afro y la polémica con Sarmiento es riquísimo, que inclusive me parece que casi que se autonomiza de la propia ponencia y puede cobrar vuelo propio. Me quedé con muchas ganas de seguir con ese hilo y por supuesto después lo que continúa en relación al carnaval, que es sumamente interesante, y esperamos, como también en el caso de Víctor y en el caso de Rodrigo, en algún momento leer estos trabajos ya concluidos y presentados en algún formato. Ana Lucía Frega ha levantado la mano, así que le damos la palabra. Esperamos que sea Ana, Ana y Norberto. Con esto cerraríamos porque comienza las otras mesas, así que con eso daríamos el cierre. Yo ahora, después que hablen ustedes, cierro la mesa, ¿de acuerdo? Gracias. Un mínimo comentario. Pido disculpas por la demora en la presentación de las fotografías, que evidentemente es muy difícil leer y activar todo con el Zoom. De hecho, tenía el triple de fotografías para mostrar, de comparsas de falsos negros, comparsas de negros pintados, partituras, etcétera, pero bueno, si lo hacía me iba a exceder de tiempo, así que lo reduje al mínimo. Ana. El micrófono, Ana. Estás con el micrófono apagado. Perdón. Gracias. Gracias, Norberto, gracias a todos. Norberto, te dejo una pregunta. Porque hablaste del tema de blackface, hablaste de la caracterización de chicos para las fiestas, y yo no pude más que pensar, Otelo, una vez que el Otelo está, y tengo que poner el tenor en escena para que interprete el rol, ¿qué hago? ¿Lo caracterizo o no lo caracterizo? Es una pregunta. Claro. Bueno. Es una reflexión. Sí. Porque indudablemente todo tu análisis es clarísimo, es transparente, pero Plácido Domingo, caracterizado como Otelo, sí. Hombre, tenía una capacidad de convicción. Sí, entiendo. Por eso expliqué en el texto que el blackface llegó aquí de Estados Unidos. Eso no significa que se haya originado en Estados Unidos. Ya cité su mención antiquísima en la antigua Grecia, y el caso de Otelo también es un antecedente muy, muy anterior, valga la redundancia, al blackface de los Estados Unidos, pero aquí llegó por tradición norteamericana, a eso quería referirme. En el caso de Otelo, que es una clásica pregunta, bueno, creo que la respuesta la tienen los olvidados y los silenciados de la historia. ¿Qué opinan ellos de cómo pueden ser representados? Ellos creen que hay otras formas más nobles y más ingeniosas desde lo dramatúrgico
para mostrar una persona afro sin necesariamente recurrir al estereotipo de pintarse la cara de negro, y como un actor negro cuando tiene que hacer de un actor blanco no se pinta de blanco. Claro. Y en el caso de los actos del 25 de mayo, lo que me faltó decir, pero creo que es importante desde el punto de vista ideológico, es que el statu quo es muy prolijo a la hora de cerrar filas, porque siempre se representa al esclavizado, pero nunca se representa al esclavista, que era la contraparte necesaria del tráfico de personas. Entonces, se muestra una parte de aquella realidad del 25 de mayo, cosa que además ya para el 9 de julio nunca se representa al afro, con lo cual el guión oculto es que la nación argentina ya nace libre, ya sin negros. Son dos temas distintos, indudablemente hice mal en ponerlos juntos, pero aproveché porque una cosa es pintarle la cara a un niño pequeño y otra cosa es elegir el vestuario para una figura profesional que va a interpretar un rol. En ese caso, mi argumentación sería que puede haber negros con poderosa voz, y de hecho los ha habido, como para que fueran intérpretes del personaje, ¿no? Y ahí vendría algo que sería para estudiar cuántas veces ha habido grandes tenores, intérpretes del Otelo, que pertenezcan a la raza. Pero muchas gracias, Norberto, muy provocativa en tu presentación. Gracias. Y disculpen la fuerza del improperio final, pero yo soy así. Bueno, gracias, Norberto. Les pido disculpas a quienes no pudieron participar de la conversación porque, bueno, ya no tenemos más tiempo. También si he salteado algún mensaje que aparece en el chat, pero bueno, van pasando un poco rápido, la pantalla la tengo llena de los cuadraditos con lo numeroso que ha sido la mesa, eso es bueno por un lado, ¿no? Hubo muchísima participación, tenemos que cerrar de manera urgente porque me han pedido. Le quiero agradecer al administrador, que es alguien que está en las sombras, pero ha hecho posible esto, que es Rodrigo Balaguer, a los ponentes, a Víctor, Rodrigo y Norberto, por supuesto todos ustedes que han sido asistentes, y los invitamos a continuar, ya comienzan, hay tiempo apenitas para volver a conectarse, la sesión 4, Composición en Latinoamérica durante el siglo XX-XXI, que coordina Hernán Vázquez, y la sesión 5, Canon y Política en torno al folclore, donde coordina Diego Madoeri. Muchísimas gracias, ponentes, asistentes. Sigamos adelante con este maravilloso encuentro, extraño a partir de la pandemia, pero seguimos adelante. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, Ariel, Pablo. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, Ariel. Chao, Norberto, Rodrigo. Gran trabajo. Chao.